Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Vamos ahora a adentrarnos al tema más fuerte, al tema que habíamos preparado. ¿Qué pasa con Enrique Raiz? ¿Quién es Enrique Raiz? ¿De dónde viene la historia de Enrique Raiz en la política? ¿Por qué cobra relevancia la acusación en su contra? ¿Por qué la acusación en su contra viene en momentos que lo encuentra la prensa en los juzgados desarrollando una audiencia por otra situación contra los socios de Mides? Pues vamos a tratar de llevarle por todo esto y que usted logre comprender el tema. Pues iniciamos viendo el perfil del señor Enrique Raiz. Este perfil lo hemos extraído de la página Personas de Interés, que es elaborada por Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ahí se elaboró una lista de personas de interés en México y Centroamérica, personas que han figurado en casos de crimen organizado, narcotráfico, corrupción y otras actividades ilícitas. Aquí se habla del señor Raiz. ¿Y por qué? Porque fue acusado en su momento de un acto de corrupción al defraudar en el año 2001 al Banco de Fomento Agropecuario, un banco del Estado. Sorteó con éxito la investigación y después de este proceso, Raiz apareció en el negocio millonario del tratamiento de la basura, algo que le ha permitido renovar sus influencias políticas y económicas en el país. Y decimos renovar porque al momento de aquella historia del Banco de Fomento, pues era una persona influyente en el país para lograr los beneficios de esos negocios. En cuanto al negocio con el Banco de Fomento, veámoslo un poco. Se publicaba el 23 de noviembre del 2001 sobre esta situación y se hacía una pregunta muy importante. ¿Cuál banco del mundo le vende un ingenio valorado en 59 millones de colones, en aquel tiempo eran colones, sin que usted saque ni un 5 de su bolsillo, ni siquiera para pagar la prima? Entonces la respuesta era ninguno, y eso llamó la sospecha, porque resulta que el negocio era que vendían el ingenio, ese ingenio se vendía y con el que lo comprara el Banco de Fomento, aparte le podía dar dinero para empezar a echarlo a andar. Era parte de los proyectos de privatización y de desahogo de activos que tenía el Banco de Fomento, y se supone que si usted lo compraba, le financiaban una parte y también le daban capital de trabajo financiado para que lo reviviera, pero usted tenía que pagar una prima. Lo que pasó es que a estos empresarios que compraron todo esto, el banco les dio todo, no pusieron absolutamente nada. Aunque usted no lo crea, eso fue lo que sucedió con el Banco de Fomento cuando era esa institución y vendió el ingenio del Carmen, mientras presidía la institución el licenciado Raúl García Prieto. El banco vendió el ingenio a dos sociedades anónimas encabezadas por Héctor Cristiani Samayoa y Enrique Raiz, en condiciones tales que ninguno de esas firmas desembolsó un colón, ni siquiera para pagar los 5 millones que se exigían como prima. Pero hasta ahí no llegaron las ventajas. El Banco de Fomento también les concedió un préstamo adicional por 42 millones de colones para la industrialización de la caña y los garantizó únicamente con 462,000 quintales de azúcar que iban a producir en el futuro. O sea, le dio toda esa plata con una promesa de que iban a vender o que iban a producir. Por eso la Fiscalía se convenció en aquel momento de tanto García Prieto como Cristiani y Raiz y otros funcionarios del banco habrían participado en un oscuro negocio en el que pudo ocurrir desde tráfico de influencias hasta la comisión de varios delitos. Así era el proceso contra Enrique Raiz. En asociaciones ilícitas y defraudación de la economía se basaba la acusación por este caso. Se capturó a Enrique Raiz y a los otros mencionados en el caso el 23 de noviembre del 2001. Los acusados se habrían beneficiado con estos préstamos y fueron detenidos junto con ellos un señor identificado como Luis Omar Cruz, Ruth Elizabeth Salazar, Raúl Esteban Castellón, Ricardo Edgardo Rivera. Los últimos se encuentran bajo libertad condicional en la audiencia inicial en aquel tiempo. Se supone que habrían defraudado al Estado. Al final la cuenta era de 182 millones de colones otorgados en calidad de préstamo por el Banco de Fomento Agropecuario. Pues bueno, el proceso siguió y el imputado por defraudación, Enrique Raiz, presentaba peligro de fuga, se dijo en aquel momento,
y debió permanecer en prisión, así lo argumentó la Fiscalía. O sea, el proceso llevó su tiempo y en agosto del 2002 se publicaba sobre esto. Los argumentos de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público para oponerse al beneficio de arresto domiciliario eran que tenía suficientes motivos para fugarse. ¿Saben quién era en ese momento? El jefe de la División Anticorrupción, ni más ni menos que el actual fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, que dijo que el procesado tenía facilidades para salir del país y evadir así a la justicia. La alarma social que provocó el hecho cuando la Fiscalía capturó a Raiz junto con los acusados del mismo caso, Héctor Cristiani y Raúl García Prieto, expresidente del Banco de Fomento, es otro de los argumentos señalados en el escrito por el fiscal. Los argumentos para oponerse a este arresto domiciliario es que el delito por el que fue procesado no lo permitía. Meléndez dijo que el delito de defraudación en la economía pública es calificado como grave en la legislación. Bueno, después de esto, pasaron 2 años, García Prieto se fugó de las Bartolinas antes de ser juzgado, después fue recapturado y procesado y declarado, pues ya en su proceso cumplió su condena, y en este otro tema, pues 2 años después quedó libre y no se pudo probar que se diera todo esto del Banco de Fomento. Y reapareció Enrique Raiz, ahora sí, para manejar el negocio millonario del tratamiento de la basura por medio de la empresa panameña Inversiones del Istmo. El empresario compró acciones de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos Mides, empresa creada por los alcaldes del Gran San Salvador y unos inversionistas canadienses. La empresa Mides fue creada en el 97 cuando era el presidente Mateo Pasquale, a quien se dice, o de quien se dice que era miembro de la mafia italiana en el Canadá. Y aquí viene la cosa, para que usted vaya entendiendo bien todo el rollo. O sea, Raiz pasa por el proceso del BFA, después aparece comprando acciones, ya él se había convertido en asesor dentro de Mides y apareció la mafia italiana. Bueno, Mateo Pasquale era uno de los empresarios canadienses conectados con la mafia y 10 alcaldías gobernadas por el FMLN. ¿Por qué se dice esto en aquel momento? Porque las alcaldías conformaban la empresa Mides, que fue una idea del ya fallecido alcalde en aquel momento, Héctor Silva. El doctor Héctor Silva dijo, vamos a crear un asocio público-privado entre las alcaldías del Gran San Salvador y empresarios privados que vengan para ayudarnos a construir el relleno sanitario. Pues don Pasquale es parte de otra empresa que se llama Sintec, que es especialista en el tema de la basura. Vinieron e hicieron relación con Sintec, crearon Mides, las alcaldías eran dueñas y los privados también, montan el relleno y después se habla de que Sintec tiene esta relación con don Pasquale, algo que se dijo no se sabía al momento de la creación de Mides. Y los empresarios conectados con la mafia habrían recibido en los últimos 4 años más de 40 millones de dólares pagados por 1,5 millones de usuarios del servicio de la basura. Estamos hablando de aquel tiempo que ya estaban entregándole la basura a Mides, o sea, un negocio millonario, redondo. Las informaciones oficiales de Canadá vinculaban a Pasquale y otro de sus socios de apellido Cinquino con Michel Strisi, a quien a su vez tienen como miembro del crimen organizado de origen italiano. Pues Strisi presidía hasta hace poco tiempo una compañía que también se relacionaba al rubro de la basura, ahí donde aparece toda esta situación. La siniestra figura a quien las autoridades canadienses tienen como el padrino de todos los mafiosos de ese país. Aquí se levantó esta investigación y se dijo que Sintec estaba relacionado con estos mafiosos, por lo tanto se relacionaban con las alcaldías, se convirtió en un tema político y vino entonces la situación de buscar responsables. Se le preguntó a Chafik Handal en aquel momento y Chafik Handal dijo, el responsable es Héctor Silva, pregúntenle a él. El partido se desligó, dejó solo a Héctor Silva con esta empresa exitosa, porque ya era una empresa exitosa que repartía buena cantidad de millones, y entonces él quedó con estos alcaldes vinculados a la mafia. ¿Qué pasó? Entonces buscaron deshacer de esos socios, y ahí es donde entonces aparece Raiz, que ya era asesor dentro de Mides, comprando las acciones supuestamente de los canadienses. A ver si me va siguiendo. Entonces, veamos un poquito más a detalle.
Se le preguntó a Chafik sobre quién era responsable de todo eso y el alcalde, pues no dudaron, el alcalde de Nejapa, que también era socio del asunto en aquel momento, dijo René Canjura que era Silva el que había llevado a estos socios de Sintec, entonces que él respondiera. Ahí empieza la ruptura con los canadienses, estos venden las acciones y entonces aparecen dos cosas, la renuncia de Strisi para mantener un perfil más bajo y ya no volvió a presentarse como presidente de una firma y tampoco como experto consultor, porque aquí se le dio seguimiento. El diario de hoy emprendió un seguimiento respecto a este tema y mostraba la relación del relleno sanitario con esta mafia. Las negociaciones con los canadienses se habrían producido con una injustificada rapidez. Prueba de ello es que en pocas semanas viajaron a Canadá y se seleccionó a Sintec como uno de los asociados de las alcaldías del FMLN. En el camino se dice que se examinaron 53 ofertas de compañías interesadas en el negocio y que ningún salvadoreño conoce, porque ninguno de los involucrados en las negociaciones iniciales ha podido mostrar públicamente. Todo esto es basado con pruebas documentales elaboradas por el Ministerio de Justicia y de la Policía Montada de Canadá, que fue enviada al país. El documento recoge los cargos que se hacen contra Cinquino y sus relaciones mafiosas. Pues bueno, ya puesta la empresa en estas circunstancias, entonces Rice decide comprarle las acciones a estos canadienses y empezar a mover la empresa de otra manera. Rice poco a poco se va apoderando de la empresa y se convierte en el dueño de la parte privada de Mides, que todavía tiene una parte en acciones con las alcaldías del Gran San Salvador, pero la tajada más grande se la lleva él. Lo que pasó es que Rice negoció con los canadienses le dieron una especie de facilidades para pagar las acciones. Rice dice que ya las pagó y aquellos no le dieron las acciones por las que Rice había pagado. Entonces los canadienses acusan a Rice de que no les ha pagado la compra de Mides y Rice los acusa de extorsión. Los acusa de que no le dan las acciones que él ya había pagado en el monto negociado y un poco más. Pero paralelamente, Rice empieza a mejorar las relaciones con las alcaldías, a hacer inversiones y entonces también se compraban camiones, 22 camiones recolectores de un total de 50 que habrían adquirido para poner estos camiones al servicio de las alcaldías para ir mejorando el negocio. También Mides hacía ofertas de construir una planta de reciclaje en el relleno sanitario. El proyecto estaba establecido desde la firma del contrato con las 10 alcaldías del FMLN y los canadienses de Sintec. La empresa, pues Mides, estaba poniendo en inversión, ya al mando Rice de todo esto, ganando pues por cada tonelada de basura que se le lleva al relleno sanitario. Dijo en aquel momento que cuando se pusiera en funcionamiento esta planta se iba a cobrar un poco más, agregándole la tarifa de reciclaje, y se iba a llegar a unos casi $20 por tonelada de basura que le es entregada a Mides. Bueno, vamos a quedarnos aquí porque tenemos en la línea a don Félix Garriz Safie, exfiscal general de la República. Muchísimas gracias, don Félix, por atendernos esta llamada. Muy buenos días. No, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes para poder darle seguimiento a ese tema tan interesante como usted lo ha planteado, Rafael. Exfiscal, ¿qué ve usted en todo esto ahora que ha evolucionado el tema, no solo como el tema propio de Enrique Rice enfrentando algo con la justicia de Estados Unidos, sino del negocio de la basura, el negocio de Mides, y si algo en este gran camino pues nos hemos saltado y no nos hemos percatado? ¿Qué piensa que está pasando? Su análisis ha sido muy apegado, muy atinado, con muy buena secuencia, y es importante que la ciudadanía, a través de este medio, sepa de que es válido, es completamente válido y legítimo hacer negocios. El negocio de la basura perfectamente puede ser algo lícito, correcto, de hecho importantísimo en el contexto del medio ambiente, pero cuando los límites del Código de Comercio del Código de Comercio de la Ley Civil se transgreden, se violan,
pues hombre, ahí vienen ya los conflictos. En el tema del dinero, especialmente con esos volúmenes de dinero, siempre se generan conflictos. Obviamente aquí sí ha habido tanto ruido, sí han habido tantas demandas, acusaciones y contraacusaciones, es porque algo raro hay, allí algo irregular está pasando. Yo no quisiera señalar, ni acusar, ni absolver, porque no soy juez, no me toca, pero es evidente que cuando han habido demasiadas acusaciones, dime que te diretes, órdenes de captura, demasiado ruido alrededor de esto, es porque algo raro hay en todas esas operaciones. Pero yo creo que lo de Estados Unidos viene a ponerle un antes y un después, viene a marcar una pauta bien importante, un momento, ya cuando se detectan probabilidades de narcotráfico en aeronaves, ya allí ya estamos hablando de algo más serio, de algo más duro, de algo más grave. Esto apenas empieza. Vea que hay una lista que maneja el Departamento de Estado, allá en el gobierno de Estados Unidos, que se llama la lista OFAC, que es la lista, por sus siglas en inglés, la lista de personas que son señaladas como narcotraficantes o que apoyan ilícitos a nivel internacional, especialmente de lavado. Hasta ahora en El Salvador solo hay 2 personas incluidas. Si la investigación contra el señor Rice continúa y él llega a entrar a esa lista, cualquier persona debe de inmediato dejar de hacer negocios con él, porque si no se convierte en un objetivo de los Estados Unidos. O sea, ya estamos hablando de una situación bastante grave. Ahora, por lo tanto, es importante que la ciudadanía vea la gravedad de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y de las repercusiones que implicarían una acusación o que esta acusación continúe en los Estados Unidos. El ejemplo típico lo tenemos con lo que pasó en Honduras con la familia Rosenthal. La familia Rosenthal entró a esa lista OFAC del Departamento de Estado y de inmediato le fueron incautados bancos, empresas, inversiones. Por lo tanto, de continuar la investigación contra el señor Rice en Estados Unidos, podría muy probablemente entrar a esta lista. Ahora, ¿dónde queda la legalidad o para el negocio de Mides, que se nos ha olvidado que es un negocio público-privado donde las alcaldías siguen siendo socias, pero está asociado? Primero, que según la legalidad, a los canadienses sus acciones todavía están vigentes porque no las tiene Rice 100%. Y por otro lado, Rice las reclama. Es decir, hay un problema entre, digámoslo así, 2 grupos cuestionados y el tema de las alcaldías. ¿Qué le imprime eso a este tipo de negocio que tiene un componente público? Bueno, reitero lo que le digo, esto todavía está por continuar. Esta novela, este lío, toda esta trama aún no ha terminado. Lo de Estados Unidos viene a complicar todavía más toda esta trama judicial, jurídica, este conflicto que hay entre canadienses, salvadoreños, alcaldías y demás. No está definido la titularidad de las acciones por parte de los canadienses. Están en litigio. Hay acusaciones, inclusive de extorsión, que aparentemente, o como se ha señalado, fueron manipuladas por la administración de la Fiscalía anteriormente, y esto no ha terminado. El rol de las alcaldías no parece ser muy transparente. Creo que va a haber más tiempo, creo que va a haber necesidad de aclarar muchísimo más qué está pasando con esas acciones, con esos derechos que tienen. Y como le digo, si se llegara a entrar a esa lista negra, por así decirlo, de los Estados Unidos, cualquier persona que quiera tener vínculos con negocios de Estados Unidos tiene que cerrar de inmediato operaciones con las personas que entren a esa. En este litigio jurídico, los canadienses acusan a Rice de que no les ha pagado el total de las acciones. Rice los acusa de que se han quedado con sus acciones cuando él se las ha pagado y lo han extorsionado. Ahí entra el fiscal Martínez, porque son 2 acusaciones mutuas, pero él
pareciera que toma parte en esto al subirse a los aviones de Rice, porque dice Rice que se los puso a disposición para que investigara sobre el caso. Usted como exfiscal, ¿qué piensa de la institucionalidad y cómo se ha usado para este caso? Bueno, más allá de la institucionalidad, yo creo que hay un claro conflicto de interés. Una parte acusada le da facilidades a quien acusa, o sea, a quien ejerce el monopolio de la acción penal, y para mí ese es un claro conflicto de interés. El exfiscal general no debió haber usado bienes propios de una persona que está involucrada en una acusación penal. Es más, no debió haberlos ocupado de ninguna persona natural ni jurídica. Y hay un agravante de haberlo hecho, a mi juicio, con una persona señalada en una acusación que le toca resolver a la misma fiscalía. Para mí es claro un conflicto de intereses, y la situación es bien simple. Usted puede cuantificar, o sea, es cuantificable en dinero los costos de esos vuelos. Eso es como que los haya recibido el exfiscal. Y si le pone número a lo que cuestan esos vuelos privados, pues las cantidades no van a ser muy livianas. Por lo tanto, para mí sí hay un conflicto de interés, o hubo más bien un conflicto de interés. Pero más allá de eso, ahorita está en el seno de los tribunales el debatir quién va a tener la titularidad de esas acciones y de esos litigios. Ahora, o sea, se abre otro frente, lo abrió el mismo señor Rice, al decir que sus aviones los usan los funcionarios, desde el presidente, miembros del partido de gobierno. Se abre otra pregunta, si ese no es un tráfico de influencias, pensando en que el señor Rice atiende, y como él lo decía, a más de 200 alcaldías que son negocios públicos, que manejan negocios públicos. Entonces, atender a los funcionarios con estos elementos, ¿no abre otro tema de interés alrededor del tráfico de influencias contra el señor Rice? Por ahí la fiscalía tiene que ver si hay los elementos para sustentar una acusación. Cuando el señor Rice dijo públicamente que no ha recibido dinero, es decir, es obvio que ha recibido otro tipo de beneficios. Entonces, no solo aquí hay que ver la cuantía económica, sino los otros beneficios indirectos. Pero, repito, eso le corresponderá a la fiscalía ver si se dan los postulados de otros probables ilícitos. Muy bien, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, licenciado Garry Safie. Gracias por permitirnos sus opiniones para profundizar sobre el tema y tocar estas otras aristas alrededor de lo que rodea los negocios de Enrique Rice. Estamos hablando, ¿no? Y ahí por 2014 la duda era qué tan dueños eran todavía las alcaldías del negocio. Pues según la página, los italianos seguían siendo dueños del relleno sanitario. Y las alcaldías también tenían su parte. Un ex abogado de la compañía Mides, que maneja el relleno sanitario en Nejapa, confirmaba a este periódico hace un par de años que 2 empresarios canadienses de origen italiano aún son los propietarios de la mitad de acciones de la empresa Mides. Eso es precisamente el pleito legal que ponía Rice contra ellos, porque ellos no le habían dado esas acciones, no se las habían endosado, a pesar, dice, que él las había pagado. Entonces, ahí está un poco el pleito. Esto llevó a una condición en el país de persecución contra los canadienses, y de parte de los canadienses acusaciones contra el señor Enrique Rice, porque dicen los canadienses que a ellos no les ha pagado el total del valor que tienen las acciones y lo que habían pagado. Ahora, Enrique Rice, con este negocio, se pone también frente al público en la política. ¿Por qué? En 2009, Enrique Rice admitía que la empresa Mides, que es una empresa pública, porque tiene un componente público, pues le había hecho donativos a la campaña de Mauricio Funes. Enrique Rice, directivo de Mides y dueño de otras empresas, reconocía a la prensa gráfica que ha apoyado económicamente a la campaña del candidato en aquel momento presidencial del FMLN. Además de apoyo financiero, Rice aseguró también que había ayudado con planes de desarrollo en ideas,
Cuando se le preguntó directamente a Rice si él era responsable de algunos de los donativos remesados a las cuentas de Funes en los últimos meses, también dio una respuesta afirmativa. Mauricio Funes abrió a nombre de él cuentas en varios bancos donde pidió se hicieran los donativos. Personalmente, yo he hecho depósitos en esas cuentas. En mi carácter personal, me reservo el derecho de los montos, pero la Fiscalía investiga a Funes por movimientos en esas cuentas de 2.29 millones de dólares. De ahí aparece el tema del fiscal Luis Martínez, que viaja en los aviones de Enrique Rice. Desde febrero de 2013, poco después de haber tomado posesión como fiscal general, hasta agosto pasado Luis Martínez habría realizado 66 vuelos. En 40 ocasiones viajó en aviones privados, algunos de propiedad del empresario Enrique Rice, quien mantiene abierta en la Fiscalía una demanda en su contra por un grupo de empresarios canadienses. O sea, siendo acusado y al mismo tiempo acusador, Rice entonces mantiene esta relación con el fiscal general de una manera ventajosa, como lo ha dicho el exfiscal Garriz Safia hace unos momentos. En una investigación de la revista Factum, dirigida por el periodista Héctor Silva Ábalos, hijo del exalcalde Héctor Silva, que empezó el negocio de Mides, que creó la idea y le dio vida a Mides, pues esta historia, dice el periodista, es un potencial conflicto de intereses, por cuanto el fiscal pone a disposición de Rice, siendo acusado también, toda su estructura para estos viajes. En juego hay centavo más o menos 25 millones de dólares, que es lo que valen las acciones. El fiscal general, según documentos obtenidos por Factum, suele hacer viajes oficiales en aviones que pertenecen a una de las partes, el señor Enrique Rice. Hasta ahora el discurso oficial de la Fiscalía es que la contraparte de Rice, los canadienses, no han presentado pruebas suficientes en contra del empresario en cuyos aviones viaja el fiscal general de la República. Esto es un poco el tema. Y aquí hay también un video donde se evidencia esto, la relación más allá del fiscal en un caso, sino realmente cuando los salvadoreños nos disponíamos a despedir el año 2015 y dar la bienvenida al nuevo año, pues dos amigos y su familia se reunieron a departir y este es el fiscal general en el rancho de playa o en un lugar, ¿verdad?, del señor Rice, y era uno invitado del otro. La cercanía entre el fiscal y el empresario también costó al menos 3 abogados que alguna vez litigaron contra Rice, que la Fiscalía los acusa de varios delitos, o sea, los metieron presos a los otros abogados. Uno de estos abogados se llama Mario Calderón, primero fue representante de Rice y luego de los empresarios canadienses, y está preso, también su esposa. Incluso el prestigioso bufete Romero Pineda desistió de prestar servicios a quienes entablaban pleito contra Rice por temor a represalias. Así se ha manejado un poco este asunto. Está con nosotros el periodista Héctor Silva Ábalos, a quien agradecemos su presencia a través de esta conexión vía digital, vía Skype. Gracias, Héctor, por atendernos. Un gusto saludarte. Hola, buenos días, Rafael. Un gusto estar con vos nuevamente. Saludos. ¿Ha visto cómo ha evolucionado, Héctor, este tema de Enrique Rice, su relación con el fiscal? Ahora Estados Unidos dice que podía haber indicios de transporte de droga en sus aeronaves. Él ha minimizado esto diciendo que no hay nada oficial. ¿Qué es lo que dices tú como parte de estas investigaciones periodísticas? Bueno, Rafael, primero quiero felicitarte por el resumen que acabo de escuchar, porque realmente pone los puntos sobre las IES y has explicado exactamente de qué se trata esto, ¿no? De dónde viene este tema y sobre todo cómo se relaciona este tema con indicios clarísimos de corrupción, favorecimiento, conflicto de intereses en las instituciones del Estado salvadoreño, particularmente en este caso de la Fiscalía General de la República, durante la gestión del exfiscal, el licenciado Luis Martínez. También para aclarar desde el principio, Rafael, porque no escuché desde el principio todo tu comentario, y ser perfectamente claro con tus televidentes, decirte que bueno, el señor Rice me ha demandado a mí por difamación y calumnia en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, ¿no? Porque creo que es un elemento importante a poner en la mesa. Independientemente de eso, la investigación que yo y la revista Factum y otros colegas en la revista Factum
hacemos que terminan en la figura y en los problemas judiciales del señor Rice, no empiezan con el señor Rice, empiezan con el exfiscal Martínez, ¿no? La investigación inicial es precisamente sobre estos vuelos de los que tú has hablado, ¿no? Tenemos una noticia, tenemos indicios y empezamos a investigar aplicando un método periodístico hasta determinar que el exfiscal ha realizado estas decenas de viajes en aviones privados y que varios de esos viajes son en al menos 3 aeronaves que pertenecen o al señor Rice o a compañías que están relacionadas con el señor Rice. Te estoy hablando del 2014, en aquel momento determinamos, bueno, evidentemente existe un conflicto de interés porque el dueño de estas aeronaves, como tú bien has señalado, es parte, ya sea como víctima o como imputado, en procesos judiciales que están abiertos y en los cuales la Fiscalía General de la República es parte. O sea, para nosotros eso está claro y eso es el meollo del asunto donde todo esto empieza, ¿no? Esto es lo primero que publicamos. Luego ya viene todo la investigación, digamos, que continúa, que sigue ya respecto a la figura del señor Rice, y publicamos otros artículos que tienen que ver precisamente con los tipos de favorecimiento que la Fiscalía del exfiscal Martínez hace en el caso del señor Rice, y también cómo la Fiscalía actúa con muchísima vehemencia e intensidad contra las personas que se oponen al señor Rice, ya sea los abogados que tú has mencionado, los canadienses, etcétera, ¿no? Y finalmente, Rafael, viene el tema de sus aeronaves aquí en los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Esto es importante repetirlo, porque efectivamente he leído en periódicos que le han dado bastantes páginas al señor Rice, una serie de mentiras y una serie de medias verdades con las cuales él está tratando de bajarle el nivel a lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso creo que vale la pena, si me das la oportunidad de repetirlo muy brevemente. ¿Qué pasa? La Asociación Federal de Aviación de los Estados Unidos, su oficina en Miami, alerta a un sheriff local, a un sheriff de un condado que está 160 kilómetros al norte de Miami, el condado Martin, en una de cuyas ciudades, la ciudad de Stuart, hay un aeropuerto, y les dice, miren, estén pendientes de estos aviones, de un determinado número de aviones, porque hemos estado detectando que aviones pequeños de estas características están evitando aterrizar en Miami y se van a aeropuertos más al norte o se estacionan en aeropuertos más al norte, precisamente porque en estos aeropuertos de Miami, los que están más cerca de Miami, hay más escrutinio. Y esto lo dice la DEA en el marco de esta investigación. Dice, además, esta es una ruta activa de introducción de drogas a los Estados Unidos. En el marco de ese indicio que da la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos, el señor Rice ha dicho, entre otras mentiras, que yo he dado ese tip a las autoridades. Yo no he dado ningún tip. Ese es un indicio que viene de la Autoridad Federal de Aviación a este sheriff. Este sheriff inicia una investigación e inmediatamente de iniciar la investigación avisa a la DEA. Avisa a los agentes de la DEA en Florida y les dice, esto está pasando. La DEA se interesa y desde el principio, como está escrito en un documento judicial, dice, el señor Rice es objetivo prioritario de esta investigación, de la DEA, de la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos. En el marco de esa investigación, lo que sucede es que identifican un hangar donde hay aviones que le pertenecen al señor Rice o a compañías que tienen que ver con él, y la DEA y el sheriff del condado empiezan una vigilancia de ese hangar, pero además la DEA, con asistencia del FBI, empieza otra investigación paralela de tipo documental, entrevistando testigos, etc. Dos cosas importantes se determinan en esa investigación. Ojo, todo lo que te estoy diciendo está escrito en un documento legal presentado por una autoridad local y acompañada por declaraciones de agentes de la DEA a un juez local en el condado de Martin, en Florida. Eso está presentado y es público desde el 21 de abril de este año, ¿no? Ese documento se presenta y lo que dice es básicamente que 2 perros antinarcóticos perfectamente certificados, porque esa es otra cosa que dijo el señor Rice, que no estaban certificados. Luego Inside Crime, que es una publicación estadounidense que también ha acompañado esta investigación, certifica con las autoridades del condado de Martin que son perros absolutamente certificados antinarcóticos. 2 de estos perros
rastrean, huelen, detectan rastros de droga en los aviones. En 2 de esos aviones. Los aviones matrícula N440KM y N5HGT. En esos 2 aviones particularmente, antes de esto, había viajado el exfiscal Martínez varias veces, y no solo él. Hoy sabemos también que había viajado, por ejemplo, el dirigente del FMLN, José Luis Merino, con quien el señor Rice es cercano, y sobre todo habían viajado el equipo completo de fiscales, que durante la gestión del licenciado Martínez tenían en sus manos la acusación, litigaban los casos en los que Rice estaba involucrado, ¿no? Uno de esos fiscales, por cierto, el licenciado Francisco Paredes, terminó representando a Rice como querellante. Salió de la fiscalía y terminó representando a Rice. Eso tampoco es que yo lo diga, Rafael, eso está determinado en una resolución de la Sala de lo Penal, en la que era un recurso de casación, en la que la sala lidia con este caso que llevaba el fiscal Paredes. Esa sala, la sala mandó de regreso el proceso a un tribunal que había decretado exoneración definitiva, y el tribunal, no sé si fue ayer o antier, cambió la exoneración definitiva a exoneración provisional a favor de Rice en uno de los casos contra los canadienses, ¿no? Pero el punto aquí es que el fiscal que se suponía investigaba ese caso termina representando a Rice. Y otro grupo de fiscales que se suponía estaban investigando estos casos, porque el exfiscal Martínez dijo que esta era una de las peores extorsiones que habían sucedido en El Salvador, viajaban en esos aviones, ¿no? Volviendo al caso de Florida, con esos indicios que detectan los perros, pero además con la investigación documental que le da indicios o le da elementos a la DEA, y nuevamente esto lo dice la DEA, lo dice un agente de la DEA en una declaración jurada que consta públicamente en el tribunal de la Corte del Condado de Martin, habla de compañía fachada y de testaferros que utilizan o crean empresas para esconder que la propiedad de esas aeronaves el propietario de esas aeronaves en realidad el señor Rice, ¿no? Con todos estos indicios, el sheriff del condado va a la corte y le pide a la jueza determine que aquí hay causa probable, y porque estos artículos, por todas estas irregularidades, se pueden considerar bajo la ley de Florida artículos de contrabando, y asegura el decomiso de los aviones para continuar la investigación. Eso es lo que ha pasado. La jueza resolvió 24, 48 horas después, diciendo que hay causa probable, y aquí hay que ser claros también, no de narcotráfico, no de tráfico de drogas, sino sobre la propiedad de los aviones en un juicio civil, tampoco es un juicio penal. Pero también aseguró el decomiso de los aviones, y sabemos también que la DEA y el sheriff continúan sus investigaciones alrededor de los aviones y alrededor de los indicios de narcóticos que se encontraron en esos aviones. Ahora, eso es lo que ha pasado. Héctor, este es un caso importante, claro, lo que está pasando en Estados Unidos, pero no podemos dejar de tener también observación sobre el negocio al final de la basura, que es un monopolio a favor de la empresa Mides, ahora con relaciones políticas. Se convirtió Rice de ser un acusado de haber desfalcado al gobierno en el Banco de Fomento a un aliado político del FMLN que da donativos a la campaña, y algunos hablan de sociedad con otros rellenos sanitarios que antes pertenecían a José Luis Merino, pero es el negocio que recibe de 200 alcaldías toda la basura. ¿Qué también se puede hablar un poco sobre estas relaciones y sobre estas influencias al usar sus aviones para mantener también agradados a algunos funcionarios? ¿O cómo hay que evaluar todo esto en el marco de todo este gran contexto? Pues mira, Rafael, yo creo que también has dado en el clavo, porque realmente este caso es mucho más grande que el señor Rice o que el exfiscal Martínez. Este es un caso, para mí, esta es mi opinión, perfectamente claro del problema de corrupción y podredumbre que hay en las instituciones de El Salvador. O sea, todos los días amanecemos hablando
del problema de violencia, todos los días amanecemos hablando del problema de incapacidad institucional en El Salvador, hablamos de la debilidad de las instituciones para lidiar con la corrupción, y eso puede sonar abstracto, pero estamos hablando de casos como este, Rafael. Estamos hablando de un caso en el que el conflicto de interés es tan claro que creo que no deja lugar a la duda, pero lo grave es que nadie hace nada. El problema es que todo parece normal. El señor Rice va, habla con los medios y dice, sí, yo era amigo, muy amigo del fiscal. ¿Y cuál es el problema? Yo tenía una excelente relación con él, ¿y cuál es el problema? Hombre, hay un problema grave que debería trascender a un periodista o a unos periodistas denunciándolo, a unos periodistas conversándolo en la televisión y a post en Facebook o en Twitter, ¿no? Esto debería de trascender a acciones legales contundentes. Es decir, yo no estoy condenando a nadie a priori, yo no soy fiscal, pero creo que hay suficientes elementos salidos de la boca de los protagonistas como para abrir una investigación penal en este caso, ¿no? Porque si no lo hacemos, entonces siempre estamos con medias tintas hablando en abstracto. Claro, el FMLN no quiere la CICIG, el gobierno, la CICIG es a seguir el modelo Guatemala, y el gran argumento es no, porque las instituciones de El Salvador funcionan. Mentira, no funcionan. Y mientras no haya persecución penal en casos como esto, yo no creo que sea válido decir que están funcionando. Porque precisamente lo que este caso te dice y lo que este caso te revela al final del día, Rafael, creo que es un conflicto de intereses que tiene que ver con la Fiscalía General de la República, que es una de las instituciones más importantes en el combate al crimen, si no la más importante en el combate al crimen en El Salvador, pero también de la relatividad, la ligereza con la que se habla y se trata el tema de los conflictos de intereses entre privados y la clase política, ¿no? A ver, ahí está nuevamente el caso del señor Merino, que tú has mencionado. Nadie se está inventando, eso consta en archivos, en documentos oficiales de la Dirección General de Migración y de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, documentos que constan en un proceso abierto en el Tribunal de Ética Gubernamental, que el señor Merino viajó en esos aviones. ¿Es eso un delito? En principio no, pero nuevamente, a ver, estás hablando de el señor Merino y sus relaciones con Albapetróleos, estás hablando de las relaciones del gobierno con la empresa Mides, estás hablando de el rasgo público del dinero de Mides, ¿no? Estás hablando de una empresa que se beneficia de dineros públicos y de una actividad de gestión pública como es el tratamiento de desechos sólidos que hacen 200, 100 y bastantes alcaldías del país, ¿no? Obviamente esto tiene que ser sujeto de escrutinio, ¿no? Lo que yo concluyo es que prestar los aviones, que viajen gratis en los aviones estos funcionarios o estos líderes políticos, es simplemente una forma de garantizar que esos funcionarios beneficien al dueño de estos aviones. Para Héctor, mí es claro, es decir, no todo el peso político que Rice puede acumular también es un elemento puesto en tu contra, y lo digo por esta acusación que hacías referencia al principio de la conversación, porque dice que te está demandando por calumnia en todo esto. ¿Tendrá la capacidad de manejar el sistema hasta ese punto? ¿Te sientes perseguido? ¿Cuál será también tu reacción a esto? Mira, Rafael, que si tiene la capacidad de manejar el sistema, obviamente la tiene, ¿no? Y el caso y la gestión del ex fiscal Martínez es un claro ejemplo de eso, ¿no? Ahí están los casos que lo prueban. Y los aviones en esto han sido una de la que conocemos, moneda de cambio, ¿no? ¿Tiene capacidad de manejar el sistema? Claro que la tiene, eso está probado, ¿no? En cuanto al tema de la demanda en mi contra, yo he tomado la decisión de, obviamente, afrontar esa demanda y enfrentar esas acusaciones en un tribunal de justicia, porque como ciudadano que soy, tengo la obligación ciudadana de creer en esas instituciones, ¿no? De creer que sigue siendo posible un proceso justo, ¿no? Yo sí, eso he dicho, Rafael,
entiendo esto como una forma de intimidación y de acoso a mi trabajo periodístico, ¿no? Claro que el sí. señor Rice está diciendo mentiras sobre mí, está en un constante, está poniendo mi nombre constantemente en el tablero, ¿no? Con mentiras y todo eso. Yo eso lo entiendo como, sí, lo entiendo como un acoso, y entiendo que este caso debe de evaluarse y entenderse como un caso que tiene que ver con el libre ejercicio del periodismo en El Salvador. De eso se trata. El tema es que el señor Rice ha querido hacer esto un pleito entre Héctor Silva Ábalos y Enrique Rice, y eso no es. El tema es que un periodista que se llama Héctor Silva Ábalos escribió sobre los problemas legales y de conflicto de interés que este señor tiene con el Estado salvadoreño. De eso se trata el caso, Rafael. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por aclararnos mucho del panorama desde donde se está creando toda esta información. Gracias por participar y estaremos pendientes de darle el seguimiento respectivo al tema. Muy amable, gracias. Muchas Héctor. gracias, Rafael. En este Día también internacional de la libertad de prensa, pues esto es lo que se hace, ¿no? Pero atacar a la prensa también, en lugar de investigar los datos que la prensa está mostrando, es digno también de alguna reflexión, si eso es lo que el país necesita, atacar a la prensa en lugar de investigar los datos que la prensa está proponiendo y para el caso dignos de toda investigación. El caso Rice termina en el hecho de la aceptación de los funcionarios viajando en sus aviones, que son las últimas declaraciones de Enrique Rice diciendo que efectivamente el fiscal Martínez viajaba en sus aviones, José Luis Merino viajaba en sus aviones, el presidente de la República viaja en sus aviones, el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, viaja en sus aviones, y en una especie de protección política a algo que bien podría decirse, y como ya se ha dicho acá, tiene indicios de tráfico de influencias, considerando que es un monopolio de la basura a una empresa en el país. 200 alcaldías de las 262 depositan ahí sus desechos sólidos, y es un negocio que tiene relación con los altos niveles políticos y públicos por las condiciones de lo que representa ese negocio. Hasta ahí dejamos el análisis, hacemos una pausa y volvemos para atender sus llamadas y comentarios. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión.